Hola, ¿qué tal? Estoy de forma provisional todavía en esto que me he montado para poder seguir trabajando un poco. Pero bueno, este no era el mensaje. El mensaje es el siguiente. Le he estado dando vueltas a la cabeza porque este fin de semana estuve en la discoteca Chocolate de Valencia y bueno, yo llegué con DJ Neil a eso de las 2 de la mañana aproximadamente. Claro, no viví la redada, porque se puede percibir como una macro redada, que sufrió la discoteca Chocolate por parte de las autoridades. Eh, Me parece bien que nuestros impuestos y como ciudadanos se inviertan en seguridad y un control más exhaustivo pues, de todas las actividades que hay a nivel alimenticio, a nivel sanitario, a nivel de ocio, a nivel político. Bueno, en definitiva, la cuestión. No me quiero aventurar, yo creo que esto va a crear mucha controversia, pero necesitaba decirlo y necesitaba hacer una reflexión al respecto. Siempre con el máximo respeto, ¿eh? Y también os pido a vosotros, si queréis opinar, podéis opinar, pero siempre con el máximo respeto posible. Os comento. Me da la sensación que siempre nuestro sector es el más estigmatizado y el más perseguido y el más señalado. Me da la sensación de que somos los culpables de todo. De hecho, y esto constato en hechos, que fue el primer sector en dejar de trabajar en la pandemia y el último en volver. Bueno, hay muchos aspectos fundados en que, pues que las relaciones sociales, hacen que pues hayan este tipo de cosas y por eso se tuvo que cerrar y fueron los últimos en abrir. Bien. Pero ya ha pasado todo. Ya creo que nos hemos llevado una lección muy grande después de lo de la pandemia, pero es que aún así, y hace muchos más años de la pandemia, yo personalmente he sufrido y he vivido muchísimos controles de redadas policiales en las discotecas en las que he estado. Por ejemplo, en el año 93 en Chasis hay un vídeo que corre por internet en donde hay decenas y decenas de policías controlando y haciendo una inspección a lo máximo, ¿no? Entonces, que sí que es cierto que hay que tener un control y que hay que hacer una serie de inspecciones, eso en todos los ramos laborales, en todos. Hay que hacerlo en todas las actividades, es que es así, ¿no? Yo creo que tenemos que tener eso en cuenta. Pero a mí me sigue dando la sensación de que nuestro colectivo, nuestro sector, nuestra industria es la más perseguida. El ocio musical, el ocio nocturno, es el sector que más inspecciones recibe. No tengo los datos. Me gustaría tener los datos, lo he consultado, pero es que no tengo datos suficientes que me puedan certificar y dar la autoridad pertinente para poder ser más certero con mi comentario. Así que si me equivoco y alguien puede aportar esa información en este post o en este reel, en esta comunicación, pues lo agradeceré y así aprenderé. Pero a mí me da la sensación que nuestro sector musical, el sector de las discotecas, el sector de ocio, es el más perseguido. El más perseguido. Es de los que más impuestos paga. Ya no solamente a nivel laboral, sino a nivel de derechos de autor, a nivel de licencias de actividad, es el que más paga. Pero es que tenemos que darnos cuenta que nuestro sector del ocio es el que más PIB por porcentaje aporta en el país. Y además, esto sí que lo sé, es el que más aporta trabajo al empleo juvenil de España. Precisamente en la tasa de paro que hay más en España, pues el ocio musical, el ocio nocturno, como queráis llamarlo, es el que más trabajo y más empleo aporta. Bien. Yo siempre intento defender la causa de la necesidad que tiene la sociedad de tener precisamente este tipo de establecimientos controlados, regidos con su licencia de actividad para el deleite de las personas, porque la gente necesita divertirse, necesita entretenerse. Después de todos los días trabajando, por lo menos 2 días de esta semana, pues necesita la gente socializar, salir, divertirse, bailar, y para eso están los locales. Este control que tienen los locales con controladores de acceso, con la música, cómo se cura la música, cómo se organizan las fiestas, incluso me consta que ha habido discotecas que cuando ha habido algún tipo de violencia de género se ha denunciado y se ha identificado a los agresores y han
tomados medidas para poder avisar a la policía, a las autoridades competentes para tomar cartas en el asunto. Es decir, que contribuimos a la sociedad. No solamente para hacer divertirnos, sino para tener un control nocturno de la gente que entra a los locales, porque gracias a los controles de acceso, precisamente, esto, pues de alguna manera, se nivela. Entonces, mi sorpresa es, ¿qué daño hacen las discotecas? ¿Qué daño hacen los locales que intentan entretener a la gente? ¿Qué queremos? ¿Que se cierren todos los locales y que toda la gente esté por la calle danzando libremente y que sea muchísimo más difícil y más complicado para las fuerzas del Estado, para la policía, para la Guardia Civil, para la Policía Nacional, para aquí en Cataluña los Mossos d'Esquadra, llevar un control nocturno de dónde se mueve la gente? ¿Queremos eso? ¿Realmente queremos eso? Porque a las pruebas me remito. En la desescalada, y sobre todo aquí en Cataluña, que fue el último lugar en donde se estableció el ocio nocturno, y se hizo un estudio en donde hubo más agresiones y más desperfectos y más vandalismo cuando se dejó salir por la noche, pero no podían haber locales. Entonces, esto es cierto y es así. Y no sé qué se busca con estas intensas macroredadas, en donde precisamente la discoteca Chocolate la vivió pasando fin de semana, vinieron a hacer la inspección y se fueron. Tal y como vinieron, se fueron. Bien. Eso es lo que yo digo, yo no abro el nombre de la discoteca Chocolate, abro en nombre personal, como Julio Posadas. Esa es mi impresión. Me tomo la libertad de decirlo porque es libre la libertad de expresión y poder opinar al respecto. Yo estoy hablando a nivel particular, como yo lo viví, como yo lo vi. No lo he vivido personalmente, pero yo lo he vivido desredadas trabajando. Y creo, y me da a pensar, que qué daño están haciendo el ocio nocturno en el país. Da trabajo. Entretiene a la gente, controla a la gente por la noche. Es decir, estamos haciendo una labor social. Y cuando veo que se nos señala como instigadores de la sociedad, o parece que somos los rebeldes es que no lo entiendo, es que nos vamos a quedar sin locales. ¿Qué le dices a un empresario, una persona o un emprendedor que quiere montar un local, que aparte de pagar como tiene que pagar sus obligaciones fiscales, contratar a la gente, asegurarla, todo lo que tiene que hacer para poder llevar a cabo un negocio, que cada 2 por 3, porque es cada 2 por 3, tengan que recibir regalos de este tipo? ¿Pero por qué? Entiendo que tienen que haber controles policiales para consumos de estupefacientes en las carreteras cuando los ponen, los controles de tráfico. Es que esto es necesario. Y si eso hace que bajen los índices de accidentes, me parece fenomenal y es perfecto y es necesario. Pero las discotecas, y discotecas consagradas que llevan muchísimos años, dando empleo a muchísima gente, congregando a muchísima gente y parte de la cultura musical de nuestro país, es que no lo entiendo. Otra cosa es que sean negocios que recién abren, que no se sabe quién lo ha abierto, qué tipo de personas lo abren, cómo lo abren, qué es lo que hacen. Hacen inspecciones de trabajo, me parecen muy bien. Me parece bien, hay que hacerlo y hay que regirlo, pero es que esta persecución que están recibiendo y que recibimos todos los que nos dedicamos al ocio nocturno, me parece excesivo. Me parece excesivo. No sé qué opináis. Yo creo que me da que pensar que una actividad, un sector empresarial que da mucho trabajo a muchísimas personas sea tan perseguido por las autoridades. Y no quiero ser populista con lo que voy a decir, pero también haría mucha falta esa entrega y esa dedicación al perseguir a los del ocio nocturno que lo hagan en otros sectores. Haría muchísima falta también. Así que yo lo veo, si somos más ecuánimes, intentamos nivelar un poquito la balanza y en los demás sectores se empleara exactamente igual la fuerza y la estigmatización que está teniendo nuestro sector, yo creo que nos iría bastante mejor, ¿no? Yo creo que si se hace eso es porque, bueno, pues algún fundamento tendrán. Bueno, que nos lo expliquen, que nos lo digan. Si hay alguien aquí que lo pueda decir y que pueda constatar que esto es necesario y que hay que hacerlo por esto y por esto, me parece muy bien, pero que también lo haga con otras actividades. Esa es mi reflexión de hoy, ¿vale? Siempre con el máximo respeto. Gracias.